Desde hace siglos, el nombre de María Magdalena ha resonado con misterio, controversia y en muchos casos, desinformación. Para muchos, ella fue solo una pecadora arrepentida, que fue redimida por Jesús. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su verdadero papel en la historia fue mucho más importante de lo que nos han contado? ¿Qué pensarás si te dijera que la imagen de María Magdalena no fuera más que un mito curiosamente construido para servir a ciertos intereses? En este vídeo, exploraremos cómo y por qué esta figura clave del cristianismo fue silenciada, y lo que el Vaticano no quiere que sepas porque su historia fue manipulada y este conocimiento podría cambiar tu perspectiva de la espiritualidad y de la historia. La mayoría de nosotros hemos crecido con una imagen muy clara de María Magdalena. Era una mujer pecadora, redimida por Jesús. Pero esta narrativa no aparece en los evangelios como creemos. En las Escrituras, ella es mencionada como una seguidora cercana de Jesús, alguien que fue testigo de su crucifixión, y según el Evangelio de Juan, la primera en verlo resucitado. Sin embargo, esta visión de María como una figura de autoridad espiritual fue alterada radicalmente en el año 591 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio I pronunció un sermón que cambiaría su legado para siempre. En este sermón, el Papa unió tres figuras distintas de los evangelios. El primero, la pecadora anónima que unge los pies de Jesús con perfume en casa de Simón el fariseo, Lucas 7, 36-50. El segundo, María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, Juan 11, 1-2. Y, el tercero, María Magdalena, a quien Jesús liberó de 7 demonios, Lucas 8, 2. Esta amalgama creó la imagen de María Magdalena como la prostituta arrepentida, una narrativa que, aunque poderosa, nunca estuvo respaldada por los textos bíblicos originales. Pero, ¿por qué hacerlo? La respuesta está profundamente arraigada en la estructura patriarcal de la Iglesia primitiva. En una sociedad dominada por hombres, permitir que una mujer como María Magdalena fuera reconocida como líder espiritual, posiblemente igual, o incluso superior, a los apóstoles, habría sido revolucionario. Transformarla en un símbolo de arrepentimiento permitió que se reforzara el control patriarcal, relegando a las mujeres a roles secundarios en la estructura eclesiástica. Eliminar cualquier amenaza al liderazgo masculino se hizo con el fin de ir minimizando el impacto de figuras femeninas importantes en el cristianismo primitivo. Y sostener ciertos dogmas, como la idea de que el poder espiritual estaba intrínsecamente ligado a los hombres. Este cambio no fue un error casual, sino una estrategia deliberada para consolidar el poder en manos masculinas y mantener a las mujeres fuera de posiciones de autoridad. Pero lo que nunca te dijeron es que en los textos originales María Magdalena era mucho más que una seguidora, era una líder y confidente de Jesús. Y aquí es donde comienza a desmoronarse el relato oficial. En el siglo XIX, se descubrieron textos antiguos conocidos como los Evangelios gnósticos, y entre ellos destaca el Evangelio de María. Es importante porque es un texto apócrifo que forma parte de los escritos conocidos como Evangelios gnósticos. Se atribuye a María Magdalena como figura central y se destaca por ofrecer una perspectiva diferente y profunda sobre la espiritualidad y el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Estos textos ofrecen perspectivas únicas sobre la figura de Jesús, sus enseñanzas y la dinámica de las comunidades cristianas primitivas. Aunque no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, tienen un valor significativo. Este documento describe a María Magdalena no como una pecadora, sino como la discípula que recibió enseñanzas exclusivas de Jesús, incluso más profundas que las que compartió con los demás apóstoles. En el Evangelio de María, ella es la única que comprende plenamente el mensaje de Jesús. Los otros discípulos, como Pedro, la cuestionan y se resisten a aceptar que una mujer pueda ser la depositaria de una sabiduría tan elevada. ¿Te imaginas lo que esto implica? Significa que María Magdalena fue una figura central en la transmisión de la espiritualidad cristiana. Los textos canónicos no son las únicas fuentes que hablan de María Magdalena.
En los evangelios apócrifos, especialmente en el Evangelio de María, se presenta una figura completamente diferente, una mujer con un profundo entendimiento espiritual, una confidente cercana de Jesús, e incluso una líder que cuestiona a los apóstoles. En estos textos, Pedro, símbolo del liderazgo masculino, a menudo entra en conflicto con María, lo que sugiere una lucha por el poder dentro de la comunidad cristiana primitiva. Según estos documentos, María Magdalena no era solo una seguidora, sino una guía espiritual, alguien que recibió enseñanzas directas de Jesús y que podría haber sido una pieza clave en la transmisión de su mensaje. Uno de los mensajes más contundentes es el siguiente: el conocimiento del alma trasciende toda enseñanza terrenal, quien busca dentro de sí mismo encuentra la luz eterna, como Jesús me lo reveló. La verdadera sabiduría no se encuentra en lo que otros dicen, sino en el silencio del alma, donde habita la luz que nunca se apaga. Mira dentro de ti, y hallarás lo eterno. Esta frase es sabia porque encapsula una verdad universal sobre la espiritualidad. El verdadero entendimiento no proviene de fuentes externas, sino de una conexión profunda con uno mismo y con lo divino. Al enfatizar la introspección como el camino hacia la iluminación, la frase resalta la importancia del autoconocimiento y la conexión personal con lo sagrado, valores que María Magdalena habría entendido profundamente según los evangelios apócrifos. Esto también desafía las estructuras jerárquicas de autoridad espiritual, invitando a cada individuo a buscar su propia relación con lo divino. Entonces, ¿por qué estos textos nunca fueron incluidos en la Biblia? ¿Qué intentaba proteger la Iglesia? Algunos investigadores sugieren que el Vaticano ha mantenido documentos que prueban el liderazgo espiritual de María Magdalena, pero que contradicen la narrativa tradicional. ¿Qué tienen que ganar con este silencio? La exclusión de textos como el Evangelio de María y otros evangelios apócrifos del canon bíblico oficial no fue casual. Estas decisiones, tomadas en concilios como el de Nicea, 325 después de Cristo, reflejan una estrategia consciente para establecer una narrativa homogénea que consolidara el poder de la Iglesia primitiva. En esta narrativa, el liderazgo espiritual se centraba exclusivamente en los apóstoles hombres, encabezados por Pedro, y relegaba a las mujeres a roles secundarios. Pero, ¿por qué mantener esta postura hasta hoy? Los textos apócrifos, como el Evangelio de María, muestran a María Magdalena como una líder espiritual cercana a Jesús, incluso enfrentándose a Pedro. Reconocer esta versión implicaría admitir que las mujeres ocuparon un lugar central en los primeros movimientos cristianos, algo que podría desafiar siglos de dogmas que posicionan a los hombres como únicos líderes legítimos dentro de la Iglesia. Los textos apócrifos suelen contener enseñanzas que difieren de las doctrinas oficiales. Por ejemplo, el Evangelio de María resalta una espiritualidad interna y un entendimiento personal de lo divino, lo que contrasta con la estructura jerárquica y sacramental de la Iglesia. Aceptar estos textos habría significado una revolución teológica que podría haber debilitado la autoridad centralizada del Vaticano. Cuando la figura de María Magdalena fue presentada como una pecadora arrepentida en lugar de una líder espiritual, se creó una narrativa que transmitía la necesidad de redención femenina a través de la mediación masculina. Este enfoque buscaba relegar a las mujeres a un rol secundario, limitando su protagonismo dentro de la fe. Al reflexionar sobre esta construcción histórica, podemos comprender cómo se moldearon las creencias para sostener estructuras de poder específicas. Con esta interpretación de María Magdalena como una líder espiritual, no tiene como objetivo de manipular la voluntad de nadie, sino alinear las creencias, las emociones y la percepción colectiva hacia una narrativa más controlada. Es importante reconocer que las enseñanzas contenidas en los textos apócrifos, como el Evangelio de María, no pretende desafiar por confrontar, sino invitar a cuestionar desde el respeto y el amor, confiando en que esta exploración nos permitirá alinear nuestra espiritualidad con una verdad más amplia. Cada fragmento de estos textos tiene un propósito profundo: ayudarnos a conectar con una perspectiva más auténtica y enriquecedora de la fe, sin barreras de género ni estructuras limitantes.
Estos textos encierran un mensaje profundo que nos guía hacia una espiritualidad más inclusiva y auténtica. Al explorarlos con respeto y amor, descubrimos herramientas poderosas para alinear nuestras creencias con una verdad más amplia y enriquecedora. Sin embargo, esto también nos lleva a cuestionar, ¿ha sido manipulada la verdad que conocemos? ¿Qué otras figuras espirituales o históricas han sido reescritas para encajar en un sistema patriarcal? Si miramos más de cerca, encontramos un patrón inquietante. Figuras femeninas poderosas que desafiaron las normas patriarcales han sido sistemáticamente desacreditadas. María Magdalena no es la única. Por ejemplo, Jezabel, una reina del Antiguo Testamento, es recordada como manipuladora y malvada. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que su imagen fue distorsionada porque representaba una amenaza a los sistemas patriarcales de poder en su momento histórico. Eva, en el relato de Génesis, fue culpada de la caída de la humanidad, lo que cimentó la narrativa de que las mujeres son culpables por naturaleza. En el caso de María Magdalena, su rol como líder espiritual y posiblemente la discípula más cercana a Jesús fue borrado de los relatos oficiales. Convertirla en un símbolo de arrepentimiento y redención permitió consolidar una estructura de poder masculina dentro de la Iglesia, relegando a las mujeres a roles secundarios en la espiritualidad. Esta narrativa no solo reforzó las dinámicas de poder en la antigüedad, sino que ha moldeado la forma en que percibimos el papel de las mujeres en la religión hasta hoy. Documentos antiguos, como los escritos de Hipólito de Roma, se refieren a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles. Este título la posiciona no solo como una seguidora, sino como una líder clave en la difusión del mensaje de Jesús. Esto contradice directamente la imagen de arrepentimiento que fue promulgada siglos después. En este texto apócrifo, María Magdalena tiene un papel central como líder espiritual. Se describe cómo consuela a los apóstoles tras la muerte de Jesús y les transmite enseñanzas profundas que recibió de él. Sin embargo, su autoridad es cuestionada por Pedro, quien representa la lucha de poder masculina dentro del cristianismo primitivo. En 2016, el Papa Francisco elevó la memoria litúrgica de María Magdalena al rango de fiesta, igualándola con la de los apóstoles. Este gesto simbólico fue interpretado por algunos como un reconocimiento tardío de su verdadero papel en la historia del cristianismo. Aunque no hay acceso público a muchos de los documentos históricos almacenados en el Vaticano, investigadores y teólogos han especulado durante años sobre la existencia de manuscritos que reconocen explícitamente a María Magdalena como una figura de autoridad. Entre ellos, se menciona un documento que la llama el Apóstol de los Apóstoles. Aunque el Vaticano no ha confirmado ni negado su existencia, este tipo de información alimenta teorías sobre un encubrimiento sistemático. La verdadera historia de María Magdalena nos invita a reflexionar profundamente sobre el sistema que controla nuestra espiritualidad. ¿Y si el propósito detrás de su desacreditación fue proteger una estructura de poder? ¿Y si, al conocer su verdadero legado, fuéramos capaces de cuestionar las narrativas que han moldeado nuestra fe durante siglos? Explorar estas preguntas no busca dividir ni confrontar, sino abrir la puerta a una espiritualidad más rica, auténtica y basada en la igualdad. En lugar de ver a María Magdalena como un símbolo de arrepentimiento, podríamos reconocerla como una líder espiritual cuya voz resuena a través de los siglos, recordándonos el poder transformador de la verdad. El redescubrimiento de María Magdalena no solo cambia nuestra percepción del pasado, sino que también tiene el potencial de transformar el futuro, inspirando una fe más inclusiva y abierta a todos. Esto nos lleva a una conclusión inquietante: la historia que conocemos ha sido cuidadosamente escrita para servir a intereses específicos. Pero no todo puede permanecer oculto para siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Reconocer la verdadera historia de María Magdalena no solo restablece su dignidad, sino que también nos invita a repensar el papel de las mujeres en la fe y en nuestra historia. ¿Cuántas otras verdades han sido distorsionadas o enterradas?
Y lo más importante, ¿cómo podemos asegurarnos de que el futuro de la espiritualidad sea más inclusivo y fiel a las enseñanzas originales? María Magdalena representa algo más grande que un simple personaje histórico. Representa la lucha por la verdad en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de la manipulación. La relación entre Jesús y María Magdalena ha sido interpretada de muchas maneras, dependiendo del enfoque teológico, cultural o especulativo de quien la analiza. Hoy hemos revelado cómo una de las figuras más importantes del cristianismo fue silenciada y manipulada. Pero, sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino. Reconocer a María Magdalena como una discípula cercana, testigo de la resurrección y figura central en el cristianismo primitivo nos invita a profundizar en su legado, más allá de teorías, y a valorarla por la importancia espiritual y humana que realmente tuvo. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si este vídeo te hizo pensar, dale like, suscríbete al canal y comparte este contenido con tus amigos. Quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que pasaría si el Vaticano reconociera públicamente el verdadero papel de María Magdalena? No olvides ver todos mis vídeos. Hasta pronto.